abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Sociología y Política Criminal de la misma universidad, profesor universitario a nivel pregrado y posgrado. Buenas noches. Primero agradecer a la Corporación Universitaria Republicana aperturar estos espacios de interacción académica entre diferentes disciplinas del derecho con las que hoy se presentan, el derecho penal y el derecho civil, puestos en un mismo escenario que, aunque pareciese que son contradictorios, al contrario de ellos se complementan uno al otro, porque en últimas el derecho no sigue siendo sino uno mismo. Independiente de que los procedimientos o las formas procesales en que se ejecutan el uno o el otro tengan disparidades, pero ya lo veremos cómo se complementan en esta, o al menos la pretensión de esta conferencia es llegar a esa conclusión. Agradecer también a las directivas que permiten la apertura de estos espacios académicos con dificultades, con situaciones administrativas, como que veo que fue muy acogido el día de hoy el conversatorio que estamos haciendo. Agradecer a las personas que están de pie, sé que es un gran sacrificio, pero vale la pena, la academia siempre valdrá la pena. Agradecer al doctor Ibáñez, al doctor Sarmiento, compartir esta mesa con ellos, docentes muy prestigiosos de la corporación. Y sin más preámbulos, iniciamos con la conferencia que he titulado acerca del interrogatorio en el sistema penal acusatorio. Iniciemos aclarando una situación. Dos formas procesales versan hoy en día en el sistema jurídico colombiano. Primero, el derecho penal, a partir del año 2004, creó un sistema con una tendencia acusatoria que buscó una eficiencia sacrificando el garantismo en pro de ser más céleres en la resolución de conflictos de naturaleza penal. Progresivamente los sistemas procesales, a través de las diferentes normas, el CEPACA, hoy en día el Código General del Proceso, y creo, si mal no recuerdo, un primer inicio se dio con el Código Procesal Laboral, inició la tendencia a convertir los procesos en sistemas orales. El único, a mi criterio, que cumple hoy la expectativa de ser puro es el sistema penal acusatorio. Entenderé que es puro porque el único medio escrito que versa en el procedimiento acusatorio hoy en día es el escrito de acusación. Independiente de la modificación que sufriera en años pasados, 2016 si mal no recuerdo, con el sistema abreviado, que simplemente lo que hizo fue volver un poco más célere el proceso con un escrito de acusación, pero en últimas la resolución del proceso penal terminaría siendo siempre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Segunda aclaración de la noche: el sistema penal acusatorio no permite generar la prueba de confesión. Al contrario de lo que se esgrime en el Código General del Proceso, que permite a las partes llamar a sus contrapartes para hacer a través de ellas confesiones a los hechos que le son adversos, si mal no recuerdo, doctor Ibáñez, es uno de los requisitos, también nombrado en mis exámenes orales finales. Esta condición no se presenta en el proceso penal. En el proceso penal veremos cómo solamente existen 4 medios probatorios diferentes a los 9 que tiene hoy en día el Código General, que en últimas terminan siendo un reflejo de probatorio a los demás sistemas, al procesal administrativo, al contencioso administrativo, al laboral y a los demás procedimientos que no tienen normas de regulación probatoria específicas. Razón por la cual esta conferencia rompe un poco el esquema que propone el profesor Sarmiento al indicar que se versará sobre el interrogatorio de parte anticipado. Y en esta medida tendremos que decir que la regla de anticipación probatoria
que puede darse en el proceso penal, como tercera aclaración de la noche, no es la regla para el proceso penal. Al contrario, las pruebas anticipadas en el sistema penal acusatorio son la excepcionalidad absoluta que tiene una regulación específica en el marco del proceso penal, por varias razones. La primera, el sistema acusatorio con tendencia adversarial buscará que todo el sistema probatorio se presente única y exclusivamente frente al juez de conocimiento, por cumplir dos de los requisitos que requiere todo el sistema adversarial. Primero, un juez natural, y segundo, que el juez tenga inmediación probatoria. Razón por la cual la excepción es la prueba anticipada. Y esa prueba anticipada solamente se dará en las causales que el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, ha traído en específico. Razón por la cual vamos a buscar empatar el temario con el sistema penal acusatorio. Primero, como lo que vamos a buscar a través de la exploración, ya sea a la parte o al tercero, ajeno a la situación, siempre versará sobre el interrogatorio. Entonces ese va a ser nuestro punto nuclear, donde hoy encontraremos un punto donde convergen tanto el sistema procesal civil como el procesal penal. Entiendo yo que el interrogatorio no es más que una serie de preguntas que buscan aclarar un tema, como regla general. Ahora, poniendo en especificación al sistema, un interrogatorio deberá cumplir al menos con 3 de los requisitos que ven en la proyección. Primero, debe versar sobre un cuestionario lógico. Este cuestionario lógico deviene de un punto procesal que es extremadamente sustancial, al contrario de lo que vemos en teoría general del proceso, y es la acción. Para mí, la acción no es un escenario netamente del proceso, al contrario, es un escenario sustancial que permite diseñar la estrategia de defensa, la estrategia acusatoria, la estrategia de demanda, la estrategia de defensa o de contestación. Y fíjense por qué. Porque la acción va a permitir al abogado determinar 3 situaciones específicas. Primero, los hechos sobre los cuales versa la acción. Segundo, las pretensiones que busca que el reconocimiento, que a través del reconocimiento del juez se den, o bien para favorecer al demandante o al demandado, en este caso a la acusación o a la defensa. Y tercero, permite diseñar todo el sistema probatorio de caso, que entenderé por este concepto como aquel sistema en el cual yo he trazado una estrategia de medios probatorios que buscan que a través de la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba permitan llegar a feliz término sobre lo que quiero probar en el proceso. Y esto conlleva a decir que una de las reglas probatorias va a ser, en primer lugar, que a un hecho le debe corresponder un medio probatorio, y que en ausencia del medio probatorio ese hecho jamás será conocido por el juez, razón por la cual entiende el suscrito que la verdad que va a buscar el proceso es una verdad de orden procesal, netamente. Ahora bien, como es un cuestionario lógico, este cuestionario lógico lo debemos armar desde un escenario de lógica, la lógica de la acción. Y la lógica de la acción, entiendo yo, que deberá versar única y exclusivamente sobre las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Por fuera de ello, encontrarán ustedes que su contraparte podrá presentar objeciones a la pregunta en razón a su impertinencia, a su inconducencia, o simplemente, como pasa hoy en día en los estrados judiciales, porque no conocemos efectivamente qué saben de esto. Y eso queda concatenado con el segundo de los requisitos que he puesto en la presentación, es el direccionamiento a los hechos. El buen litigante, el buen abogado, siempre direccionará su interrogatorio única y exclusivamente a probar los hechos de su caso. No serán los hechos de otro, no serán los hechos que yo pretenda generar, simplemente serán los hechos
que yo he presentado como tesis. Y en esa medida, yo deberé indicar, junto con ese sistema lógico, esas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que conlleven al menos a que el juez recree en su mente ese escenario que pasó, esa situación que conoció el testigo de manera directa o de manera indirecta. Y eso permitirá al menos al juez darse cuenta de varias circunstancias. La primera, el conocimiento que tiene el testigo acerca del hecho. Es decir, esa relación directa o indirecta que percibió. La capacidad que tiene el testigo en ese momento de transmitir lo que vio. Con varios problemas que han venido presentándose en el sistema acusatorio. Es que encontramos acusaciones de 5 y 6 años atrás. ¿A qué me refiero? A que hace 5 o 6 años atrás se presentó una imputación, se formuló una acusación y hasta el día de hoy apenas estamos instalando juicios orales, o son tan grandes los sistemas probatorios de caso de la Fiscalía que han venido haciendo audiencia tras audiencia de juicio oral sin lograr hacer comparecer a todos sus testigos. Y encuentra uno un fiscal preguntando por hechos de hace 5 años y un testigo diciéndole, no me acuerdo. No sé si fue eso o no sé si fue aquello. Tal vez beneficiando en mayor medida a la defensa, dado que la defensa generalmente jugará con la duda razonable como garantía procesal del procesado. Y tercero, esa es una regla mía, toda pregunta debe tener conocimiento sobre su respuesta. Es decir, el abogado que interroga debe al menos conocer por qué formula la pregunta y segundo, qué le van a contestar. Porque si no, entonces simplemente está formulando situaciones que no ha trazado y que muy seguramente van a ser adversas en el momento en que el juez entre a valorar el testimonio, ya sea por falta de coherencia del testigo, ya sea porque la pregunta era impertinente o simplemente voy a darle al fiscal más razones, o a la defensa, más razones para que generen objeciones. Las objeciones ya lo veremos, que serán mecanismos muy adecuados para generar defensas a la pregunta o generar ataques a la respuesta. Como inicié diciéndole, el sistema penal acusatorio tiene como base, además de muchos otros principios, una tendencia adversarial. Hablo de tendencia adversarial, dado que a través del acto legislativo 2, del año 2003, si mal no recuerdo en estos momentos, la idea era crear un escenario netamente adversarial, es decir, dos partes, defensa y fiscalía. Pero como ha venido dándose interpretaciones por parte de la Corte Constitucional, eso ha comenzado a variar y más participantes dentro del juicio han aparecido, como es la víctima y la capacidad o vocación probatoria que ha tenido. Pero el sistema adversarial ha traído algo muy importante al sistema penal, y es que quien quiere probar es quien ofrece la prueba. Razón por la cual en el sistema penal no hay prueba de oficio. Y esto permite definir que el sistema penal acusatorio es netamente un sistema de partes. Jugando con varias situaciones, las tienen en el cuadro de abajo. 4 situaciones específicas. La primera de ellas, que es la regla constitucional y garantía también del procesado. La acción penal es exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través del artículo 250 de la Constitución Política. Se preguntarán, ¿pero por qué dice exclusiva si el sistema abreviado permite que haya un acusador privado siempre que no es más que representante de víctimas haciendo de fiscal? Pero fíjense que esa posibilidad, esa facultad que le dio el legislador a la víctima de ser representado por persona diferente al fiscal, siempre tendrá la batuta del fiscal atrás. Es decir, primero, tiene que revestirlo de esas competencias. Y segundo, no tiene todas las competencias que la Fiscalía General de la Nación tiene. Por ejemplo, no puede ordenar registros y allanamientos. Entonces, es
es una situación limitada que permite reafirmar que aún la titularidad de la acción penal sigue siendo de la Fiscalía General. En segundo lugar, puede tener vocación probatoria la víctima. A través de la sentencia C-454 del año 2006 y la C-209 del año 2007, la Corte Constitucional hizo una interpretación extensiva de lo que significaba las reglas del artículo 356, 57 y 58 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906. Y dijo que en razón a que la víctima tiene un derecho o derechos, como es a la verdad, a la justicia y a la reparación, entiendo yo que lo que quería decir la Corte era que tenía derecho a la verdad y a la justicia, entonces le dio vocación probatoria para que a través de la Fiscalía General de la Nación también pudiese presentar medios probatorios en la audiencia preparatoria, ser sujeto de derecho dentro del sistema probatorio, pero adicional a eso le dio la capacidad de presentar recursos en caso de negación de pruebas y solicitar exclusión, inadmisibilidad o rechazo de los medios probatorios de la defensa, e incluso de la misma Fiscalía. Tercero, algo que se ha venido creando a la medida en que ha avanzado el sistema acusatorio, y son las tesis alternativas que la defensa puede presentar. Recordemos que las tesis acusatorias, que son las de la regla número 1, la acción penal, permitirían única y exclusivamente, si yo quiero como defensor trazar una estrategia de contradicción, simplemente esperar a que la Fiscalía presente medios probatorios y a través del contrainterrogatorio tratar de desvirtuar la tesis acusatoria. Pero también ha venido mutando esa situación y hoy en día las defensas pueden presentar tesis alternativas, que no son más que presentar un escenario fáctico diferente al juez para buscar derribar la tesis acusatoria. Y en ese caso, no es que haya una inversión de la carga de la prueba, porque la carga de la prueba sigue siendo de la acción penal, de la Fiscalía, sino que simplemente si yo hago una proposición fáctica en el marco del proceso penal, yo tengo el deber jurídico de probar. ¿Para qué? Para construir la absolución a la luz del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Y también hay una situación que a mi modo de ver sí es una inversión de carga, y es cuando la defensa opta por atacar la acusación por vía de las causales de justificación o eximentes del artículo 32 del Código Penal, y las otras que se puedan generar a la luz de los tipos penales en específico. Bien, como les decía, el sistema penal acusatorio varía la connotación de cuántos medios probatorios tiene la defensa y la Fiscalía y la víctima para acudir a ellos. Como pueden ver en la presentación, dos situaciones van a ser diferentes en el sistema acusatorio, por eso se divide por etapas. La etapa de indagación y la etapa de investigación posterior a la audiencia de imputación tendrá que ver con las técnicas de investigación y recolección de la información, que no son más que los escenarios en que tanto defensa como Fiscalía trazan una estrategia metodológica de información, recogen la información y crean sus tesis correspondientes para llevarlas ante el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria. Para eso tendrán dos formas: aquella información que se recolecta sin control previo, o aquellas que requieren un control previo, un control posterior o simplemente un control previo. A modo de ejemplo, los registros y allanamientos que pueden ordenar la Fiscalía General de la Nación, que tendrá un registro, un control posterior de legalidad después del control de garantías, o simplemente la búsqueda selectiva en base de datos que puede generar tanto defensa como Fiscalía. Ahora, esto conlleva a que las partes puedan tomar las opciones de cómo van a probar sus tesis, ya sea la tesis acusatoria o sea la tesis alternativa, para lo cual podrán utilizar el testimonio, la prueba documental
el dictamen pericial, que también le llamamos informe pericial, o la inspección judicial, que son realmente los 4 únicos medios que ustedes encontrarán en el Código de Procedimiento Penal. También encontrarán que hay una adición, que son 2 medios probatorios adicionales, que es la prueba de referencia, excepcionalísima para el proceso penal, porque es aquella que no trae la información de manera directa al juez, sino a través de terceros o a través de situaciones que no son de conocimiento directo, o la prueba anticipada, como les había anunciado, con unos requisitos especialísimos que deben ser llenados ante el juez de control de garantías. Ahora, lo que va a ser diferente y comienza a diferenciar el sistema penal acusatorio de los otros sistemas orales es doctora, la siguiente, gracias. Es esa referencia que se encuentra en la presentación. A diferencia de lo que va a pasar en el sistema civil, donde el documento vive en el proceso por sí mismo, donde el dictamen pericial vive por sí mismo dentro del proceso, a no ser que sea controvertido, si mal no recuerdo, esas son las reglas de controversia del dictamen pericial en el sistema civil, que es que llamar al perito. En el sistema penal acusatorio, ningún medio probatorio sobrevive sin que exista un testigo dentro del proceso. Es decir, el testimonio, como medio probatorio del tercero que conoció directa o indirectamente, siempre se deberá presentar ante el juez, independiente de que este testigo inicialmente haya presentado entrevistas como técnicas de recolección de información o declaraciones juramentadas que son anteriores al proceso y que única y exclusivamente servirán para que las partes hagan una de 2 cosas. La primera, que utilice la entrevista o la prueba o la declaración juramentada como una forma de refrescar memoria en los casos, como les venía comentando, de situaciones de 4 y 5 años pasadas, en el cual el testigo perfectamente ha olvidado situaciones que son muy particulares que benefician a las tesis de las partes. O en su defecto, por vía de ataque, ya sea de la fiscalía o de la defensa, podrán utilizar estas entrevistas única y exclusivamente para atacar la credibilidad del testigo. Pero no significa que ellas, primero, sean medios probatorios documentales. El verdadero medio probatorio es el testimonio. Y segundo, que se convertirán en documentales siempre que se utilicen como forma de controversia a la credibilidad del testigo. El informe pericial se puede descubrir hasta 5 días antes de ser practicado el medio probatorio según las reglas del 415 del Código de Procedimiento Penal, pero en todo caso siempre deberá ser introducido al juicio a través del interrogatorio al perito que hará inicialmente la parte que lo ha presentado, y que la parte que no lo ha presentado o bien lo podrá refutar trayendo otro testimonio y practicándolo de manera anticipada la prueba de refutación según las reglas del artículo 362 del Código de Procedimiento, inicialmente por la defensa, para que después lo pueda presentar la fiscalía, o simplemente controvertirlo por vía del contrainterrogatorio sobre lo que verse el informe pericial. Y la prueba documental siempre requerirá el interrogatorio del testigo de acreditación, que no es más que la persona que ha producido o ha conocido la producción del documento. Entonces, como pueden ver, a diferencia de los otros sistemas, el interrogatorio siempre será demasiado importante en el proceso penal acusatorio. Y sin que esto pase, es decir, sin que yo logre hacer comparecer al testigo, mi prueba podría perfectamente quedar por fuera del proceso, con las consecuencias que ya he enunciado: no poder probar mi tesis fáctica. Ahora bien, un poco copia, no sé si sea copia, la verdad, luego gracias a esto, pero aquí entra
una situación que relaciona el proceso penal y el proceso civil en la práctica probatoria. Y tiene que ver con cómo practico los testimonios. Diferenciándolo dos situaciones. La primera, que una cosa es interrogar a las partes dentro del proceso civil con un fin específico, la confesión. Y otra situación es interrogar a los testigos en el proceso civil, porque uno y otro son dos partes totalmente distintas. Y las técnicas serán diferentes en razón a la cantidad de preguntas y la situación sobre que versa sobre ellas. Ya el doctor Ibáñez pues seguramente abordará ese tema más extensamente. Pero lo quiero diferenciar, hago la enunciación, simplemente para diferenciarlo de lo que va a pasar en el proceso penal, donde el proceso va a iniciar, o el procedimiento de interrogatorio va a iniciar siempre con el peticionante de la prueba. Entonces, tenemos cuatro formas de interrogatorio dentro del proceso penal para los testigos, independiente de que el testigo sea un testigo de acreditación, un testigo perito, un testigo experto o técnico. No importará cómo verse, simplemente las reglas de interrogatorio serán siempre las mismas. Y buscan lo siguiente. Primero, el interrogatorio directo, en cabeza de quien peticionó la prueba y a quien le decretaron la prueba en el marco del proceso de la audiencia preparatoria. Esta entrevista busca dar a conocer al juez todas aquellas situaciones que de manera directa percibió el testigo. Teniendo en cuenta que hoy en día se manejan situaciones contextuales y situaciones de hechos específicos, yo crearé una tesis probatoria de acuerdo a lo que me convenga generar al juez. A modo de ejemplo, feminicidio es una situación que requiere, bien, una situación contextual, dado que se requiere como parte del dolo, probar que hechos anteriores de violencia contra la mujer se han generado, incluso dice, sin que haya tenido necesidad de presentarse cualquier tipo de denuncia, pero también requiere que se pruebe de manera directa el dolo generado en la muerte en razón a su condición de género. ¿Sí? Hay dos tipos de testigos en este caso, unos los que conocieron la violencia intrafamiliar, la violencia de género anterior a la muerte, y otro que es el que conoce sobre los hechos de la muerte. Pero ahora, ¿pueden conjugarse en una misma persona? Claro que sí, pero entonces yo guiaré el interrogatorio a crear el escenario contextual y aterrizarlo al escenario específico. Recomendaciones, las preguntas conducentes, pero más que conducentes, que sean pertinentes. Es decir, que versen sobre lo que conoce de manera directa la persona. Pasa a la segunda etapa, contrainterrogatorio, que es única y exclusivamente para la persona o el sujeto procesal que no solicitó el medio probatorio. Vamos a tomar la dinámica de audiencia. Y la dinámica de audiencia dirá que primero van las pruebas de la fiscalía y después las pruebas de la defensa. Quiere decir que el turno de interrogar será de la defensa, con una situación específica. Que este interrogatorio solamente podrá versar sobre el contenido de la pregunta formulada por fiscalía o sobre las respuestas que el testigo haya generado. Tiene como objetivo controvertir, como objetivo dejar sin piso de credibilidad al testigo. Luego seguirá de nuevo el turno del peticionante, fiscalía para mi ejemplo, y será el interrogatorio redirecto, el cual versa sobre las preguntas y respuestas que se han formulado y generado en el contrainterrogatorio. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio redirecto? Reafirmar, reforzar lo que el testigo conoció y que ya dio a conocer en el interrogatorio directo, y que fue objeto
de controversia en el contrainterrogatorio. Como ven en la gráfica, están cruzados, o sea, ven el círculo, es como si yo hiciera una línea entre el interrogatorio directo y el redirecto, que permite la reafirmación de lo que se dijo allí, diciéndolo acá. Pero respecto de lo que dejó en controversia la defensa. Y por último, volverá la defensa a controvertir en el interrogatorio cruzado lo que el testigo ha dicho sobre las preguntas y respuestas del redirecto. Al finalizar estos 4 turnos, el testigo ha rendido su testimonio, ha construido la verdad procesal en el juez y ha permitido que el juez al menos haga un imaginario de las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que este testigo percibió en su debido momento. La gráfica les permite ver, la siguiente, doctora, gracias, en un triángulo inverso, que lo que busca este tipo de sistemas cruzados o de interrogatorios cruzados es buscar decantar de lo más a lo menos el número de preguntas que se puedan generar. En la práctica no es cierto. En la práctica yo puedo encontrar que un interrogatorio directo versó sobre 10 preguntas y el contrainterrogatorio perfectamente sobre 15. Pero tengan en cuenta que esta relación tiene que ver con ¿qué? Con que el testigo puede ir mencionando situaciones que ya no fueron objeto del primer interrogatorio, pero que ahora son nuevas para mí. Pero en vista de que son nuevas para mí y estoy en mi turno, yo puedo seguir preguntando o ahondando sobre la información que el testigo pueda llegar a tener. Entonces yo puedo perfectamente tener 15 contrainterrogatorio, 10 arriba, y bajar al redirecto y tener 1, y al cruzado y tener 4. ¿Listo? No es una regla, no existe la regla, pero lo que se busca es que la información vaya decantándose hacia abajo hasta ser la mínima información. Ahora, las preguntas aclaratorias, que creo a mi modo de ver fue un punto mal visto del sistema adversarial, las tienen 2 sujetos procesales en la audiencia. El primero, el Ministerio Público, que a mi modo de ver realmente es un ministerio más acusador que defensivo. Pocas veces he tenido ministerios a favor. Y el juez. ¿Sobre qué versan las preguntas aclaratorias? Como bien su nombre lo indica, única y exclusivamente sobre aquellas situaciones que las partes no dejaron claras en el interrogatorio o no las quisieron dejar claras. Recuerden que es tesis adversarial. No requiero sino lo mínimo para que el juez se convenza, o no requiero sino lo mínimo para que el juez dude. Ese es el sistema adversarial. Entonces el juez tiene el deber, según reza la jurisprudencia, de buscar la verdad en razón a cualquier situación, razón por la cual puede generar preguntas aclaratorias. En muchos casos hemos encontrado jueces que se extralimitan en las preguntas aclaratorias y realmente crean un interrogatorio nuevo. En ese tipo de casos, la recomendación es evaluar la información. Segundo, saber cómo esa información fue utilizada como medio en la sentencia, en la valoración probatoria en la sentencia, y si esa información es base o no probatoria de la sentencia en su aspecto fáctico, que me permitiría a mí recurrir en apelación a la misma, o incluso llegar al recurso extraordinario de casación. Para terminar, creo que ya me quedan 5 minutos. Listo. Situaciones muy puntuales, doctor. Esto es lo que hemos venido discutiendo en el sistema acusatorio. No sé si alcanzan a ver las referencias, si no al final se las entrego sin ningún problema. Situaciones muy particulares. Se me escaparon 2 muy puntuales. La primera, el testigo común. El testigo común es aquella persona que le sirve tanto a la tesis de acusación como a la tesis de la defensa, pero que es o bien de la defensa o bien de la fiscalía. La regla general del testigo común es: no existe el testigo común, porque cada uno, al ser sistema adversarial, requiere que cada uno pruebe sus hechos de la manera más adecuada.
pero la jurisprudencia ha traído unas excepciones a esa regla. La primera, que por situaciones de pertinencia más que de conducencia, el testigo sea solicitado por la contraparte anunciando cuáles son esos conocimientos, esos hechos que ese testigo tiene y que no fueron objeto de petición por parte de quien lo solicitó. Me explico. Si la fiscalía desea presentar al testigo para que narre un hecho específico, por ejemplo, que a la víctima le solicitaron 30 millones de pesos para liberarle 2 vehículos, la defensa puede preguntarle dónde se la liberaron, cuándo fue, dónde se encontraba, por qué se encontraba allá, situaciones que no eran directamente de la prueba de la fiscalía. Entonces lo que debo hacer, mi carga probatoria, es solicitar esa pertinencia por fuera de las circunstancias. Y la segunda es que posiblemente, o haya una alta probabilidad de que el testigo sea desistido por la parte, y en este caso debo anunciar no solamente que pueda ser desistido, sino porque es pertinente, conducente y útil. Segundo, que se me escapó acá rápidamente, el tema del testigo menor, sobre todo en materia de delitos sexuales. Cuidado con las unidades fácticas que ha traído la Corte Suprema de Justicia sobre la valoración del testimonio. Se requiere única y exclusivamente que el niño refiera el acto sexual o el acceso carnal independiente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hay que estructurar muy bien el interrogatorio del menor. Apóyense en peritos que les permita diseñar una estrategia adecuada, llámese fiscalía, llámese defensa, independiente de ello. Y digamos que la tendencia que tienen hoy en día, o tenía la Corte Suprema, acerca de creerle realmente al menor, cuidado porque la valoración de la prueba, en este sentido, es en conjunto, y pueden perfectamente encontrar algunas fallas en el otro sistema probatorio, en el examen sexológico, en el examen de psicología forense, que les pueda ayudar a la defensa a buscar controvertir lo que el menor dijo. No porque el psicólogo haya dicho que hay un episodio de acceso o de acto, significa que existió. Y hay ya varios casos documentados en corte, donde a pesar de que el perito forense dijo que sí, la Corte terminó diciéndole no. Ahora, dos situaciones para terminar. Primero, miedo al testigo al momento de los hechos. Una sentencia del año 2019, una discusión entre dos pandillas en Bogotá, que da por resultado la muerte de uno de los miembros de la pandilla, supuestamente en razón a la rivalidad con la otra. En primera instancia condena, la segunda absuelve, y la segunda dice: el testigo directo no me es creíble. No me es creíble porque existen condiciones anteriores en su psiquis que permite desacreditar su información. ¿A qué me refiero? A que esta persona conocía que su hermano era parte de la otra banda y quería, indica el tribunal, lo que quería era endilgarle la responsabilidad al acusado porque simplemente era miembro de la banda contraria. La Corte termina diciendo: ojo con una cosa, el miedo del testigo a las situaciones anteriores debe verse en el contexto de la valoración en conjunto, y en ese sentido debe procurarse revisar primero la credibilidad que le da el conocimiento directo, las actitudes, cómo respondió al interrogatorio, la visión que tenía el testigo al momento de percibir el hecho. Y cuando tiene uno esa información, controvertirla con los demás medios probatorios por valoración en conjunto, y si el resultado le da credibilidad, es creíble. No el miedo a la situación anterior le puede ser adverso a la credibilidad. Misma situación ha pasado con testigos
donde han sido utilizados por parte de la Fiscalía a través de preacuerdos, por principios de oportunidad y demás situaciones. Ha dicho la Corte, no porque haya sido condenado o porque esté privado de la libertad o porque haya estado condenado por falso testimonio, se puede concluir de manera directa que es un testigo que no es creíble. Y quiero utilizar este último espacio para hablar del testigo técnico. Se nos ha enseñado que el proceso penal debe tener única y exclusivamente el testigo de los hechos. Y ha venido haciendo carrera el tema del testigo técnico o el testigo experto. No aquel que haya rendido un dictamen pericial, sino aquella persona que por sus conocimientos especiales conoce el contexto de prueba o se requiere para explicar ciertas situaciones. Es decir, no se necesita que haya tenido contacto, y ya no es una forma de impugnación por parte de Fiscalía o Defensa, sino al contrario, simplemente basta con acreditar la pertinencia de su conocimiento, no para que rinda un dictamen pericial, sino para que se refiera a situaciones especiales que tienen que ver con ciencia, arte, tecnología y demás. Con esto doy por terminado, queridos doctores, esta pequeña charla, recordándoles que no hay cosa más importante que el derecho probatorio, y que al contrario de que lo estudiemos en el marco del proceso, el derecho probatorio, a mi modo de ver, tiene una significación más allá del proceso y que recae más sobre las situaciones de orden sustancial, es decir, el tipo penal, el contenido de la estructura del tipo, la antijuridicidad formal, material, las causales eximentes. Ahí está el derecho probatorio, no está en el proceso. Y cuando ustedes tienen claro estas situaciones, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, ustedes pueden crear un sistema de caso probatorio adecuado a las tesis que quieran escribir. Muchísimas gracias. A continuación vienen los aspectos sustanciales del interrogatorio de parte, como fue anticipado por el doctor Miguel Ibáñez. Nuestro colega es abogado de la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá, conciliador en Derecho, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, maestrando en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externada de Colombia, docente universitario en pregrado y posgrado, litigante, consultor y miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Demos la bienvenida entonces a nuestro colega el doctor Ibáñez. Un caluroso saludo para todos los asistentes esta noche. Agradecerles la asistencia. Realmente para nosotros resulta muy satisfactorio, comparto con ellos, resulta satisfactorio ver un escenario así de lleno, sobre todo con muchos estudiantes que evidentemente no están ahorita cursando materias con el doctor Milton, con el doctor Daniel, conmigo, algunos sí. Pero eso significa que realmente existe un interés académico en nuestra comunidad universitaria por estos temas de estudio como son el derecho probatorio y relacionado completamente con el derecho procesal y probatorio, como lo estipula el doctor Milton, y respecto a lo cual me voy a referir. La ponencia que voy a tratar, más que una ponencia, los temas que voy a tratar de poner en discusión al respecto, voy a tratar de debatirlos en una estructura que voy a mencionar ahora, pero que antes quiero referirme respecto a algunos aspectos muy importantes que el doctor Milton refirió, simplemente a modo de sintetizar los llamados que él acusivamente me ha realizado. El primero, el tema de la oralidad. No hace propiamente parte de la conferencia del día de hoy, pero sí es importante enviar un mensaje, y además todo lo que estoy diciendo acá, más que para que ustedes lo aprendan, es para que puedan salir a investigar y a profundizar al respecto, porque es la única forma en la que vamos a poder poner en ejercicio un correcto funcionamiento del aparato jurisdiccional, sea en civil, sea en penal, sea en administrativo, lo que sea. La oralidad es una guía, y nadie ha dicho que en el proceso civil la totalidad de los actos procesales que se desarrollan deban ser orales. Somos un sistema mixto. La oralidad es un tema de cultura,
es un tema cultural, porque de nada nos sirve referirnos en 100 páginas escritas que leer 100 páginas escritas. Eso no es oralidad. Hacía un ejercicio esta semana con algunos de mis grupos, un ejercicio de síntesis, donde un poco arbitrariamente les decía, tiene 1 minuto para decirme qué comprendió respecto de pruebas extraprocesales casualmente que estábamos viendo. Muchos de ellos se ponían nerviosos, muchos de ellos lo hicieron muy bien, otros tanto no les alcanzó el tiempo. Y les decía, eso es oralidad, es mirar la capacidad de síntesis de información que usted tiene para transmitirla de manera clara y precisa en una determinada cantidad de tiempo. Eso es lo que nos están exigiendo los sistemas procesales actuales. No nos sirven de nada audiencias de 4, 5 y 6 horas. Eso no es oralidad. La oralidad son audiencias cortas con respecto al debido proceso, de duración razonable. Ese es el primer aspecto. El segundo, hacerla muy interesante, es la primera vez que nos encontramos en un escenario académico con el doctor Milton y el doctor Daniel, y durante 2 años aproximadamente estuvimos dictando el doctor Milton y yo la materia de probatorio, siempre enfocada los primeros cortes a la teoría general de la prueba, y en el último le dábamos una perspectiva un tanto civil, un tanto penal. Entonces, motivar el estudio del derecho de acción, entendiéndolo como un elemento distinto al derecho de contradicción y completamente distinto a la pretensión, teniendo en cuenta que el derecho de acción es ese derecho cuyo sujeto activo es el demandante o el denunciante, y el sujeto pasivo es el Estado, quien pone en ejercicio el aparato jurisdiccional. La contradicción, aquel derecho cuyo sujeto activo es el demandado o el acusado, y el sujeto pasivo no es el demandante, es el Estado quien debe poner en ejercicio el aparato jurisdiccional en torno a la contradicción. Y la pretensión, si es aquella cuyo sujeto activo es el demandante o el denunciante o la fiscalía, y el sujeto pasivo quien soporta la carga si al final resulta condenado, sea en materia civil o en materia penal. El tercero, hay un aspecto muy importante, de hecho me pareció interesantísimo el tema del doctor Milton en el sentido en que es importante, cuando se estaba debatiendo el tema de esta conferencia, decíamos, bueno, pero en penal, ¿cómo? Si en penal no hay prueba extraprocesal respecto al interrogatorio de parte. Decíamos, pero es fundamental para que los estudiantes y la comunidad académica en general se dé cuenta de algunas reglas que, aun cuando tienen una genesicidad al momento del procedimiento, tienen un trámite específico. Si se dieron cuenta, casi toda la regulación en materia penal gira en torno al medio de prueba testimonial. Cuando se habla de peritos, cuando se habla de testigos, hasta cuando se habla de las mismas partes, en algunos escenarios. En materia civil, no. En materia civil tenemos marcados los 9 medios de prueba, los tipificados, los que están en el artículo 165, pero tenemos una libertad probatoria para escoger cualquier otro que lleve al juez a la convicción respecto de los hechos. Y él hacía referencia sobre algo, él decía, sucede que cuando le preguntan al testigo 5 años después, él dice, se me olvidó. En materia civil tenemos una herramienta de oro que puede ser utilizada de esa forma, hasta ahorita lo analizaba, y es la prueba extraprocesal. Usted puede pedir un testimonio, cuando esto es interrogatorio de parte, puede pedir testimonio con citación de la contraparte o sin citación de la contraparte, y con fines judiciales o sin fines judiciales. Y eso lo que permite, si usted lo hace con citación de su contraparte, lo que permite es la obtención de la prueba para que, si el proceso se demora 2, 3, 4, 5 años, que no debe ser así en el artículo 121 y demás, no tengamos el problema del olvido del testigo, porque el testimonio ya está dentro del proceso. Pero ahorita voy a hacer referencia sobre eso, que sería una buena solución, o sea, un aspecto a debatir respecto de materia penal. Decían, y es que esa es la marcada diferencia entre el penal y el civil, y eso es lo chévere de debatir en estos escenarios. En penal, la finalidad del interrogatorio es la obtener la confesión, ¿no? Evidentemente, aparte de buscar esclarecimiento respecto de otros hechos. En civil no, sobre todo desde la entrada en vigencia de nuestro Código General del Proceso, porque tenemos un nuevo medio de prueba reconocido, pero ahora está reconocido legalmente, que es la declaración de la parte, el medio de prueba de declaración de parte. Y cuando se interroga a una parte, el interrogatorio bien puede llevar a una confesión
que es desfavorable a quien absuelve el interrogatorio, o nos puede llevar a una declaración de parte, que son aspectos que benefician a quien absorbió el interrogatorio. Pero ahorita me referiré también al respecto, ya en mi tema aterrizado. Y ya, yo creo que dejémoslo así para poder... bueno, no, y el último. El tema del derecho probatorio. Sugiero la lectura, los que han visto clases conmigo están cansados de eso, del doctor Hernando Davis Echandía, el maestro Davis Echandía, en su libro de Teoría de la Prueba Judicial, donde hace un acucioso estudio respecto de lo que el doctor Milton está diciendo. Un debate de si el derecho probatorio hace parte del derecho sustancial, o si hace parte del derecho procesal, o si es una rama independiente del sustancial y el procesal, o si hace parte de las dos, teniendo en cuenta que hay normas de carácter probatorio que encontramos en códigos sustanciales y hay normas de carácter probatorio que encontramos en códigos procesales. Y aún así es un error decir código sustancial o código procesal, porque en nuestro código civil también hay consagradas normas procesales, como la protección de caminos y plazas públicas y demás, y en nuestros códigos procesales también hay normas sustanciales. En nuestro Código Penal del Proceso encontramos acceso a la administración de justicia, debido proceso, entre otros derechos sustanciales que hay. Entonces, más que zanjar una discusión acá, es motivar al estudio para que ustedes puedan realizar sus artículos, sus tesis y demás, y sobre todo un correcto ejercicio profesional. Muy bien. La prueba extraprocesal. Hoy, analizando un poco el tema de la ponencia, publiqué un tweet al respecto, incluso pues, he estado tratando de motivar si de pronto alguien llegaba un poquito más leído al respecto, y de hecho fue uno de los temas que tratamos. El título de esta conferencia del día de hoy es el interrogatorio de parte como prueba a prueba participada. Y ahí sí que hay debate. ¿Es el interrogatorio de parte una prueba? ¿Quién cree que el interrogatorio de parte es una prueba? Ya lo veremos. Y lo siguiente, ¿realmente es anticipada? ¿Tiene que ser anticipada? Con el Estatuto Procesal actual, el Código General del Proceso, el término de prueba anticipada ha perdido vigencia. Aun cuando el contenido puede ser símil, no resulta técnicamente correcto seguir hablando de pruebas anticipadas. Ahora se habla de pruebas extraprocesales, bien sea antes o simultáneamente con el proceso, pero por fuera de él. Esas son las pruebas extraprocesales. Y podríamos hablar de una clasificación dentro de las pruebas extraprocesales, que serían las pruebas trasladadas y las pruebas, por así llamarlas, propiamente dicho, extraprocesales puras. Pruebas trasladadas cuando las traemos de otro proceso, donde ya se practicaron. Pruebas extraprocesales cuando no tenemos un proceso donde traerlas, pero las necesitamos. Y realmente empiezo este tema siempre así. Un proceso muy bonito, el derecho sustancial, el derecho probatorio, el procesal, las formas y demás, pero un proceso, cualquiera que sea la disciplina, ¿con qué se gana? Con pruebas. Si usted no tiene pruebas, no gana. Y aun cuando usted tenga la verdad real, puede que usted sea la parte dentro del proceso que tiene la razón, es probable que usted no tenga pruebas. Y para eso el Estatuto Civil le otorga una herramienta a los ciudadanos diciéndoles: te doy la herramienta de la prueba extraprocesal, porque si tú temes que te lleguen a demandar o pretendes demandar, tú sabes que ganas es con pruebas, y si no las tienes, pues vas a perder. Y como tú no puedes, bueno, es importante que tenemos que estudiar nuestra ponencia, fabricarte tu propia prueba, te doy el mecanismo para que tú acudas donde un juez ante una solicitud, no una demanda, no es un proceso, el trámite de la prueba extraprocesal, y le solicites que él te practique la prueba, y que al final de ese trámite, en vez de entregarte una sentencia como en cualquier proceso, lo que le va a entregar es que la prueba legalmente decretada, legalmente practicada, pero sin valoración. El juez que practica las pruebas extraprocesales no las valora, las valora el juez a donde usted lleva la prueba extraprocesal. Simplemente un aspecto de procedimiento. ¿Quién es el juez competente para conocer una prueba extraprocesal? El juez civil municipal o el juez civil del circuito.
competencia a prevención. El que usted escoja tendrá que tramitar la prueba extraprocesal. ¿Listo? Puramente extraprocesal. ¿Cuántas pruebas extraprocesales hay? Las van a encontrar del artículo 183 al artículo 190 del Código General del Proceso. ¿Cuáles son? El interrogatorio de parte. Miren, esta conferencia apenas sobre una prueba extraprocesal. Solamente una. Y lo que queremos acá es motivar a que ustedes puedan salir a estudiar las demás. Interrogatorio de parte, testimonio con fines judiciales, testimonios con fines judiciales, exhibición de documentos, declaración de documentos, inspección judicial, que puede ser con peritaje o no, y las pruebas de común acuerdo, que es otra novedad, pero sobre todo lo haríamos en la conferencia. Cómo las partes ahora se pueden poner de acuerdo para practicar una prueba y llevársela ya practicada al juez. Marca la redundancia. Listo, muy bien. Y acá vamos a hablar apenas de la primera. Entonces creo que ya debatimos un primer aspecto o hilamos respecto a un aspecto, y es cómo se denominan pruebas anticipadas o pruebas extraprocesales. Y decimos que el término correcto es pruebas extraprocesales. ¿Correcto? Listo. Metámonos con media hora, perfecto. Pero no vamos para que alcancen a preguntar algo. Listo. Cuando hablamos de interrogatorio de parte, vamos a hablar de cuál es el marco normativo. El marco normativo del interrogatorio de parte como prueba extraprocesal lo vamos a encontrar primero en el artículo 174 del CGP, en el inciso final, cuando nos dice que el juez que la debe valorar es el juez al que se aduce. Eso ya lo tenemos, ya lo habíamos mencionado. El artículo 183, que nos habla de las pruebas extraprocesales en general, nos dice cuáles son las reglas, y hace mención a algo muy particular. Dice: todas las pruebas extraprocesales, como no son procesos, son trámites especiales, son una solicitud que se le hace a un juez, se llevarán de acuerdo a las reglas de práctica de las pruebas y a las reglas de citación, es decir, como si estuviese en un proceso. Es decir, ahorita voy a aclarar eso, tienen su solicitud, tienen su decreto, tienen su práctica, menos su valoración, no tienen valoración. Muy bien. Y específicamente el interrogatorio de parte del artículo 198 al artículo 205. Son 7 artículos respecto del interrogatorio de parte. Y otra aclaración que es importante realizar acá: en materia civil no es igual el interrogatorio de parte que el interrogatorio de testigos. No es igual. Se rigen por unas pautas similares, unos principios similares, pero el Estatuto Procesal ha destinado estos 7 artículos para el interrogatorio de parte, y en materia de medio de prueba testimonial da unas reglas completamente diferentes respecto de su citación, respecto de los efectos de su asistencia. Si una parte no asiste al interrogatorio de parte, confesión. Si un testigo no asiste, confesión. No, porque el testigo no confiesa. Tiene otros efectos: se prescinde del testimonio, si no fue obviamente notificado se volverá a llamar, en fin, otras circunstancias, pero que no son parte de esta conferencia. Muy bien. Cuando usted pida un interrogatorio de parte como prueba extraprocesal, es porque usted sabe que va a tener una futura contraparte. Todavía no la tiene. Usted todavía no tiene, perdóneme la expresión, la pelea casada con nadie, pero usted cree que la va a casar, y si se va a proceso sin pruebas va a perder. Entonces dice: señor juez, yo quiero citar a mi futura y presunta contraparte para que me absuelva un interrogatorio que yo lo voy a realizar respecto de unos hechos particulares. Debe usted mencionar cuáles son los hechos sobre los cuales va a versar el interrogatorio. Una cosa es informar al juez sobre cuáles hechos va a versar el interrogatorio, y otra cosa es anexar, por ejemplo, un formulario de preguntas que ahorita recaeremos sobre él. Y que termino esta parte de introducción al tema con lo siguiente que me parece importante. Ya dijimos que no se llaman anticipadas, se llaman extraprocesales. Lo siguiente, y porque a muchos levantaron la mano ahorita, ¿el interrogatorio de parte es prueba? No. Así me echen tomates y demás. No es prueba el interrogatorio de parte. Si usted mira el artículo 165, cuando ve los medios de prueba, no lo va a encontrar. Va a encontrar declaración de parte, confesión, testimonio, juramento estimatorio, documentos, inspección judicial, dictamen pericial, indicios e informes. 9 medios de prueba, en ninguno está el interrogatorio de parte. Y muchas veces vemos en las demandas a
algunos de ustedes en sus consultores jurídicos, cómo se solicita la prueba de interrogatorio de parte. Técnicamente no es correcto. El interrogatorio de parte, como lo preveníamos ahorita, nos puede llevar a dos medios de prueba en materia civil: la confesión o la declaración de parte. ¿Es claro? El interrogatorio de parte es simplemente una herramienta procesal que nos da el legislador para que usted obtenga la prueba. ¿Listo? Y sobre el concepto de prueba no voy a hablar, algunos de ustedes ya lo conocen, pero también remito la consulta del doctor Fernando Davis Echandía al respecto. ¿Qué diferencia un medio de prueba de lo que es una prueba judicial propiamente dicho? Muy bien. Y entremos ahora sí a la carne del asunto, a la parte especial, a cómo se maneja el interrogatorio de parte en la actualidad. Quiero estructurarlo, si ustedes lo quieren hacer, por si se me pierden a la mitad de la ponencia. Están allá mirando el celular, no me creen, están investigando. En 7 puntos. Primero, unas reglas básicas. Segundo, el decreto del interrogatorio. Tercero, la citación de la parte para que absuelva el interrogatorio. Cuarta, una vez ya está decretado y ya lo citan, en los requisitos de ese interrogatorio. Quinta, como en la práctica del mismo. Y sexto, los efectos que tiene por inasistencia o por su asistencia en sus diferentes aspectos. Primero, reglas básicas. La solicitud de interrogatorio de parte acá en Bogotá, ¿dónde se radica? Porque quiero también, aparte, cuando la ponencia llama aspectos sustanciales, no quiero que esto se quede simplemente temas teóricos, sino que usted realmente se va con las herramientas prácticas para utilizarlo. Usted podría hacerlo, sí, ya, siendo estudiante, sí, también. ¿Dónde se radica? Fernando Morales Molina, aquí en la carrera de décima con calle 14, 15 aproximadamente. Muchos me dicen que se llama así por el arquitecto que lo construyó. Han dicho en clases. Los invito a que busquemos quién era Hernando Morales Molina en nuestra historia procesal. Creador del Código, co-creador del Código de Procedimiento Civil. Listo. Usted simplemente se sienta en su oficina, en su estudio, y se pone a redactar como si estuviera redactando una demanda. Pero vuelvo a insistir, perdónme que sea tan cansón, no es una demanda, no es un proceso, no hay contraparte. Lo único que usted hace es: señor juez civil, municipal o del circuito, le solicito que usted me tramite mi prueba porque a futuro pretendo demandar o tenerla ahí por si me demandan poderla aportar. ¿Sí ve? Le dice cuáles son los hechos sobre los cuales va a basar su interrogatorio de parte y le da los lugares donde puede notificar a su futura y presunta contraparte. Se va para el Hernando Morales Molina, toma su fichita, la radica, se va a reparto. Usted no puede poner el número porque se va a reparto, recuerden, perdónenme que sea tan básico, pero creo que hay estudiantes de menos de cuarto semestre y puedo que hacer esas salvedades, porque los de cuarto para ya lo tienen clarísimo. Bueno, una precisión. Y una vez llegas al despacho del juez, como si fuera un proceso, pero no lo es, el juez lo admite y dice: perfecto, listo, tráelo para acá, lo vamos a citar y ese día practicamos la prueba, y cuando la practiquemos yo te entrego el resultado, positivo o negativo, no me importa, te entrego el resultado, tú verás para qué lo quieres, si demandas, no demandas, allá te estoy entregando la prueba. ¿Listo? Muy bien. La absolución del interrogatorio de parte, sí, tanto procesal como extraprocesal, es personal. En una audiencia me salió un abogado, la parte no fue y su apoderado llegó a la audiencia solicitándole al juez que él me iba a absolver a mí el interrogatorio. Que el abogado iba a absolver el interrogatorio formulado por el apoderado de la contraparte. Eso es absurdo. El apoderado no puede absolver interrogatorio por la persona. Pero aquí quiero hacer una aclaración. El interrogado, tenemos todos en la cabeza que es una persona natural. También puede llegar a ser una persona. Y en ese caso, obviamente se rompe la regla anterior, toda vez que quien absolverá el interrogatorio no es la persona jurídica, por obvias razones.
ente ficticio, sino ¿quién? Su representante legal, quien no podrá alegar, que es un cambio con el Código Penal del Procedimiento, circunstancias de desconocimiento sobre los hechos, circunstancias de tiempo, circunstancias de materia o circunstancias de cuantía. Llegaban antes, no, qué pena, es que yo no puedo responder esa pregunta porque eso es de hechos del 2012 y yo me posesioné ayer. Se perdía la finalidad de la prueba y se entiende que ahora quien va a un proceso, el representante legal, que va al proceso a absolver, es porque tiene el deber legal, no le estamos indicando que usted sepa, no, tiene el deber legal de estar informado respecto de los hechos para citar. Por eso es que usted debe decir sobre qué va a versar el interrogatorio, para que cuando eso le llegue al representante legal diga, ah, me van a interrogar sobre esto y esto y esto, a lo mejor me traen los informes, me traen todo, me cuentan a ver qué ha pasado al respecto, porque yo le tengo que responder todas las preguntas que me realicen, y si no lo hago, los efectos que queremos saber al final. Y aquí algo que no es propiamente el extraprocesal, pero que puede ser útil. Cuando se trata de interrogatorio dentro de un proceso, ¿cuántas veces se puede hacer interrogatorio de parte de la misma parte? La redundancia. Y existe la creencia de que solamente se puede una vez, pero nuestro Código Penal trae una excepción. Usted puede formularle más de un interrogatorio de parte a la misma parte, valga la redundancia, siempre y cuando se trate de un incidente o de una diligencia. Por ejemplo, una diligencia de oposición. Puede que a la parte ya la haya interrogado el juez. Usted como apoderado pidió el interrogatorio en la audiencia, pero a la próxima audiencia, a la próxima citación, se realiza una diligencia de inspección judicial y se presenta una oposición. Usted podría volver a interrogar a la parte, solo que respecto de los hechos que versan sobre la oposición o sobre el propio incidente. O un ejemplo de un incidente: no le pagaron sus honorarios. Incidente de regulación de honorarios. Puede que dentro del proceso usted haya interrogado a la parte respecto de los hechos del proceso, pero dentro del incidente usted la podrá volver a interrogar, ya no de los hechos del proceso, sino de los hechos de ¿qué? De esos honorarios, el motivo del incidente. Muy bien. Segundo escenario, el decreto, para cuando sean jueces. El decreto. Cuando le llega al juez, lo admite el trámite del interrogatorio de parte como prueba extraprocesal y ordena la citación del interrogado, diciéndole que tendrá que cumplir con las reglas del artículo 291 y 292, que es la notificación. Además, porque me faltó decirles algo. Cuando se trate de pruebas extraprocesales, se surtirá siempre a través de notificación personal. No se puede suplir otro medio de prueba. Sin embargo, también quiero aprovechar y hacer una crítica al respecto de un tema muy actual, y es la indebida interpretación, a mi juicio posiblemente equivocado, que se le ha dado al tema de la notificación personal. Con una reciente sentencia de la Corte Constitucional respecto del proceso monitorio, simplemente lo menciono para que el que le interese lo pueda investigar, en el cual se indicó que la notificación personal solamente puede surtirse a través del artículo 291, es decir, entregarle la citación al demandado para que él vaya hasta el despacho y se notifique allá. Que si no es así, no procede el aviso. Se entiende separada la institución de la notificación personal de la notificación por aviso. A mi juicio, craso error, porque entonces en materia de procesos monitorios, simplemente cuando usted lo demande, pues no vaya. Y el demandante se deberá la obligación de iniciar un proceso declarativo, ya no especial, sino un verbal sumario. En materia de prueba y de la contradicción, si eso pasa en monitorio, también podría pasar en la prueba extraprocesal. Y no pasa porque la misma ley lo dice. Le dice, si usted va a tramitar la prueba extraprocesal, envíele la notificación personal, y si él no viene, envíele el aviso. Porque es que el aviso procede es cuando el demandado ya sabe que existe el proceso y lo que es renuente a ir al despacho para notificarse personalmente. Sí, bueno, para los que me alcancé algunas caras entendiendo y otras caras no, otras están ya así recostaditos, pero está bien. Después de la grabación los que están ahí. Muy bien. ¿Está obligado a ir el interrogado una vez lo cita? Sí, esa es la regla general. ¿Habrá alguna excepción?
tres excepciones. Hay tres excepciones para que el interrogado no vaya directamente al despacho. La primera, cuando el interrogado sufre o padece de una enfermedad. Si el interrogado padece de una enfermedad y usted acredita eso al despacho, el despacho lo que hará es prevenir al enfermo, al interrogado, perdónenme el uso de la expresión, no para que venga, sino prevenir, le dice, me hace el favor y el día en que yo voy a hacer el interrogatorio, como usted no puede venir, usted se queda quietico en su habitación, o sea, en su casa, en su hospital, se queda ahí en su habitación, porque yo voy a interrogar. Y entonces la pregunta es, ¿ese interrogatorio en la habitación del enfermo es personal por el juez o podrá ser de manera distinta? Todos lanzamos a decirnos personal por principio de la inmediación, pero debemos remitirnos al artículo 171 que habla de la práctica de las pruebas y nos dice que sí o sí el juez las debe practicar personalmente, pero que por razones de territorio u otras causas similares, acá sería cuál, otras causas, podrá emplear medios técnicos como la videoconferencia, la teleconferencia. Vea el código sabio al respecto. Previene que una cosa es la videoconferencia de hoy en día, pero no sabemos cuánto tiempo dura este código. Y puede que en 40 años, lo que nos parece novedoso, una videoconferencia, ya sea algo obsoleto, que haya alguna otra forma. Entonces el código deja abierta la ventana y dice, o cualquier medio de comunicación siempre y cuando garantice lo que no cambia, que es que la concentración, la inmediación y la contradicción de la prueba. Entonces perfectamente puede el juez interrogar a través de su iPhone o celular. Muy bien. Y los otros dos excepciones, ellos no son enfermos. Bueno, el presidente y el vicepresidente de la República. Si la parte es el presidente o el vicepresidente, el código faculta no, ordena, ¿cierto? Para que sea el juez quien se movilice al despacho de ellos a recibir el interrogatorio. Es una regla que se repite porque también sucede lo mismo cuando se trata del testimonio. ¿Listo? Eso está en el parágrafo del artículo 199, si no estoy mal, digamos que tienen el código. Tercer escenario. Los que están de pie, calma, ya casi. Citación. Citación del interrogado. Si es un interrogatorio procesal, es decir, dentro del marco de un proceso, ¿cómo se hace la notificación al interrogado? ¿Por personal? ¿Aviso? ¿Estado? ¿Estrado? ¿Con los certificados? ¡No! Porque como ya hay proceso, el interrogado ya sabe de la existencia, no tendrá que ser personal. Se hace a través de estado o estrado en la audiencia, dependiendo, porque es que procesal. Pero el tema de esta ponencia, como es extraprocesal, insistimos, la notificación debe ser personal, sin excluir el aviso, porque es consecuencia del aviso de la notificación personal. Muy bien. Se puede notificar, es que también he querido tratar de plantear más preguntas, no voy a repetir acá lo que dice el código, sino que vamos a analizar eso. Se puede notificar al interrogado por un medio distinto a la notificación personal si es un interrogatorio extraprocesal. Es decir, dijimos que si era un interrogatorio procesal, la notificación era por estado porque el interrogado ya sabe la existencia. Si es un interrogatorio extraprocesal, dijimos que era por notificación personal. Si es extraprocesal, ¿podrá haber una excepción para que sea por estado? ¿Por estado? Por estado. Si la hay. Si el interrogado ya fue notificado personalmente para la práctica de la prueba extraprocesal y no va el día de la audiencia, pero justifica su inasistencia, como lo vamos a ver ahorita, el juez puede reprogramar para una nueva. Esa nueva audiencia no tiene que notificarse de manera personal, sino por estado, porque, insisto, el interrogado ya conoce la existencia del proceso. Ya comencé al respecto, porque fue una situación práctica que a finales del año pasado se materializó. El interrogado no fue a la audiencia donde lo citaron, presentó la justificación, le programaron nueva audiencia por estado
Y el otro dijo, no señor, qué pena, pero es que la notificación de la prueba extraprocesal es personal y usted aquí me está notificando de la audiencia por estado. Obviamente aquí es un tema interpretativo, lo que decíamos, es mejor un mal código, una mala ley con buenos jueces que una buena ley con malos jueces. Hay que darle interpretación, porque acuérdese que el derecho procesal lo que hace es suplir y hacer efectivo el derecho sustancial. Muy bien. ¿Qué pasa si mi futura contraparte, el que yo quiero interrogar, vive fuera de mi domicilio? ¿Cómo se regulan las reglas de competencia en materia de interrogatorio de parte como prueba extraprocesal? Y al respecto, la doctrina se ha pronunciado, pero yo quiero plantear las dos opciones para que ustedes asuman la que les convenga. La que les convenga no, la que pueda argumentar de manera respetuosa y sólida. Vean, lo ideal es que usted pida el trámite de la prueba extraprocesal, a mi juicio, en el domicilio de su interrogado para facilitar el derecho de defensa. Sin embargo, el código ha dejado esta ventana al parecer abierta, pues se ha planteado la discusión teórica, pero también puede suceder que su interrogado no pertenezca al domicilio, por ejemplo Bogotá, pero viva en La Calera, que dentro del mapa judicial hace parte de Bogotá. En ese caso, simplemente para poner ese ejemplo, si su interrogado vive en La Calera, que hace parte del distrito judicial de Bogotá, ¿cierto? Y usted decide mandar ante un juez del circuito, el interrogado tiene derecho a que le paguen. ¿Cuáles perjuicios? ¿Se despertaron ahí? No, a que le paguen el transporte que empleó y los gastos de permanencia durante el trámite de la prueba extraprocesal. Obvio, porque él está quieto y lo están llamando, venga a ver que lo vamos a interrogar. ¿Y a mí por qué? Porque de pronto lo van a demandar a futuro, usted demanda. ¿Cómo? Porque es un deber legal. Y los gastos, no se preocupe que la parte que solicitó la prueba tiene que cubrir con esos gastos. Se solicita, debe solicitarse, el juez lo decreta a través de auto, y ese autoprestamento ejecutivo en virtud del artículo 422 y siguientes. Estas circunstancias las explico cuando vemos testimonio, porque en nuestra práctica y nuestra cultura colombiana, la tradición, si la podemos llamar así, es que al testigo lo lleva, hablando del testigo, no interrogatorio, del testigo, al testigo lo lleva quien lo pide, ¿sí o no? Y quien lo pide realmente, venga, colabóreme, hágame como si fuera un favor, colabóreme que yo le doy para los viáticos, como dijeron muchos de ustedes. Y lo que no entendemos es que el testimonio no es un favor, el testimonio es un deber legal. Es que si usted no quiere ir, yo hablo con el despacho para que le envíe la citación. Pero asimismo el testigo tiene la facultad de solicitar al juez que le reembolsen el dinero que él invierte. Y me parece algo muy interesante por un ejemplo muy particular que siempre pongo. Es una pregunta que yo siempre hago como litigante al testigo. Y eso pues, quitando las fórmulas gramaticales, pero digamos que la ponemos. Indíquele a este despacho si usted en alguna ocasión y por algún motivo ha recibido alguna suma de dinero por parte del demandante o de su apoderado. Y el testigo acaba de recibir el viático. Bajo la grada de juramento. ¿El testigo qué dice? No más preguntas, señor. Y después la tacha de sospechar. Si usted le dice a un testigo falso, le pega. No le puede decir falso. Los falsos son los documentos. Los testimonios son sospechosos o inhábiles. Sospecha, tacha de sospecha. Porque puede manifestar usted que hay una dependencia económica. Cuando la contraparte es republicana, un abogado de la republicana, no se queda callado. Si no es de la republicana, se queda callado. Chao. Pero si usted es de los que viene a esta conferencia, usted inmediatamente hace uso de algo que el doctor Milton decía, es el contrainterrogatorio, que se habilitó en materia civil, que es una novedad, pero que no va a ver acá, porque es una conferencia completa. Y le dice, señor juez, permítame, yo hago unas preguntas respecto de lo que le contestó mi cliente al apoderado de la contraparte. Indíquele a este despacho, si usted recibe el dinero,
porque el concepto fue, no, pues por lo de los buses que yo me gasté hasta acá y lo de los peajes de anoche, se cae la tacha de sospecha inmediata. Vean que son cosas prácticas, pero que están plasmadas en el estatuto procesal. Pero como siempre vemos al código de procedimiento, pero no allá, lo feo, el rito, lo que no se usa, los señores. Listo. Cuarto, ya faltan tres. Requisitos. No, pero es que aprovecho porque hay unos que están en clase conmigo de este sistema de clase. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pilas. El interrogatorio de parte es oral. ¿Puede ser escrito? Sí, porque lo que les acabo de decir, nuestro sistema civil es mixto. Puede ser oral o puede ser escrito. Lo puedes aportar escrito con la solicitud de la prueba extraprocesal o durante su decreto, o dice el código, hasta un día antes, el día antes de la audiencia. A mí al respecto me queda un vacío. No sé, habría que estudiarlo y se lo pongo a su consideración, porque en la práctica se ve que en muchas ocasiones se termina aportando también el minuto antes de la audiencia, y no le veo mayor implicación, porque igual el interrogado no va a conocer el interrogatorio sino hasta el momento de la audiencia. Por el código faculta para que usted lo sustituya total o parcialmente. La recomendación acá, ¿es mejor escrito o es mejor oral? Depende. Pero tenedor. Depende. ¿Depende de qué? Del tipo de interrogado. Usted debe tener en cuenta que en Colombia hay ciudadanos que le temen a la administración de justicia. O no le temen, pero sienten cierto nerviosismo al respecto. Como hay otros que les parece lo más normal, el usuario descarado. Al usuario descarado le llega la citación de interrogatorio de parte, el comerciante a veces, en algunas ocasiones, situaciones prácticas, analicitos y demás. Le llega la citación y él cree que es una factura más del banco. ¿Y eso qué es? Que esta vaina, que eso no hace nada. Era el imaginario que se tiene en la administración de justicia colombiana, que ustedes tienen el deber de cambiar. Para echarle una pullita. Si usted sabe que su interrogado es de ese tipo de personas y que seguramente no va a ir el día de la audiencia, escrito. Porque usted plantea una serie de preguntas, antes ya lo digo, son máximo 20 preguntas, plantea las preguntas de forma que la respuesta pueda derivar en una confesión. ¿Y cuáles son las respuestas que derivan en confesión? Las preguntas asertivas, las de respuesta sí o no. ¿Usted fue a la conferencia de baños? No. La pregunta asertiva genera confesión, pero usted o el interrogado puede añadir una explicación, y ahí sí recomiendo que lean el artículo 196, que habla de la divisibilidad de la declaración de parte y la indivisibilidad de la confesión, pero que lo voy a explicar acá. Afuera se podemos resolver. Entonces, ahí recomiendo aportarlo de manera escrita, porque si su interrogado no va, el juez dice, y no se justifica, el juez dice, pues vamos a mirar de esas preguntas cuáles pueden derivar en confesión. Perfecto, doy por ciertos esos hechos. Y usted cuando tiene su prueba, más llamada prueba reina desde antes, para acudir a su proceso. ¿Sí está claro? Listo, muy bien. Pero si el suyo, si su interrogado es de los que sí van, porque usted tiene una republicana y usted tiene unas grandes facultades orales de interrogación, y seguramente si su testigo es muy habilidoso, a las preguntas escritas puede hacerle el esguince. En cambio, oralmente, cada pregunta que usted realice va a depender directamente de la última respuesta del interrogado. Recomendación de litigante: apórtelo siempre escrito, y si el día de la audiencia llega, sustitúyalo por el interrogatorio oral. Es facultativo. Si usted confía plenamente en su script, déjelo así. Muy bien. El doctor Milton hablaba de un tema. ¿Ya? ¿5 minutos? Ya, 5 minutos más. Es que no caga. Los que están de pie. Vean. Las causales, eso que les enseñan a ustedes en teoría general de la prueba, como requisitos intrínsecos de la prueba, todas las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles. Eso no es mera teoría. Eso sirve para el aporte de las pruebas, para el decreto de las pruebas y para la práctica de las pruebas. La forma de defensa que tiene
el apoderado del interrogado, son esos requisitos intrínsecos, son lo que acá le pone el nombre de causales de objeción. Como la película gringa, usted levanta su manito y dice, objeto. El cambio con el CFP, ¿cuál fue? Usted ya no tiene que ponerse a dar sendos argumentos respecto de la objeción. Lo único que tiene que decir es la causal. Objeto por inconducente, por impertinente, por inútil, hasta por ilícita, tiene algún derecho fundamental, y supone que usted no tiene que explicar porque el juez sabe. Y entonces él dirá si procede o no procede la objeción. Para los pilosos que dicen son 20 preguntas, y si yo en un turno de una pregunta mando 3 ahí camufladas, nada. El juez las dividirá y las consultará. Entonces le agarraron, o manda usted un escrito con 20 preguntas, pero en cada pregunta tiene 3. No sé, el juez las divide, cuando complete las 20 se acaban. Ese es el límite, sí para el interrogador, no para el juez. El juez puede hacer más preguntas con fines aclaratorios. Muy rápido con la práctica. Cuando sean jueces, lo primero es la toma del juramento. La toma del juramento al testigo. Pueden interrogar también los litisconsortes facultativos. Al respecto, yo quería plantear un debate, pero lo dejamos para después. Y es porque solamente el facultativo y no el litisconsorte necesario o cuasi necesario. Hay varios elementos ahí a analizar. ¿Será porque el juez no le quiere creer al necesario? ¿Piensa que con ese interrogatorio va a pretender beneficiar a la parte? ¿Y eso no será un contrasentido con medios de prueba como la declaración de parte? Es un debate que dejo abierto para los que les interese profundizar. ¿Qué pasa si el interrogado se rehúsa a contestar? Si se niega, puede pasar 3 cosas. El interrogado se niega a contestar, no contesto y chao. O contesta con evasivas, haciéndose, o simplemente no asiste el día de la audiencia. Si no asiste el día de la audiencia, ya sabemos cuál es la consecuencia. Se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión. Si no hay preguntas asertivas que deriven en una confesión, ¿qué? Y por consiguiente el juez no podrá decir doy por cierta la confesión porque no hay preguntas respecto a la confesión, simplemente esa inasistencia no es que quede así ya, se tendrá como un indicio grave en contra del interrogado para cuando vayan al proceso. Es una consecuencia muy importante al respecto. Para justificarse, ¿qué necesita el interrogado? Una prueba sumaria de una justa causa. Y al respecto, prueba sumaria, no va a entrar al debate, pero entendida como aquella que no se ha sido sometida a contradicción y que no requiere ser sometida a contradicción para que el juez la pueda valorar y tomar la decisión. Y justa causa no necesariamente es caso fortuito o fuerza mayor, una justa causa. Puede justificarse antes del día de la audiencia o puede justificarse después. Y acá aplican las reglas que aprendieron en el procesal civil especial con la audiencia inicial. Si se justifica antes, se programa una nueva audiencia. Si se justifica entre los 3 días siguientes, exactamente igual, pero ya tiene la limitante del tiempo. Muy bien. El auto que resuelva sobre eso no admite recurso. No admite recurso por ninguna de las partes. Y los efectos, finalizando al respecto. O más bien, los efectos ya los hemos planteado acá. El mensaje claro para terminar. No es por falta de herramientas procesales que los derechos de nuestros ciudadanos se vean insatisfechos. Es por falta de conocimiento respecto de los mismos. Perdónenme la expresión, es por pereza. Es por pereza, es porque la gente no quiere estudiar. Y le pongo el ejemplo básico para terminar con esto. Muchas veces a ustedes como usuarios del mismo consultorio jurídico llega la consulta diciéndole, doctor, es que imagínese que presté tanto dinero, pero yo no dejé documento al respecto. No me firmaron letra, no me firmaron pagaré, no me firmaron una servilleta donde haya una obligación clara, expresa y exigible a la luz del título ejecutivo. Nada. Y bien, usted tiene testimonio. No, nada, nada. De pronto para uno que otro testimonio. ¿Podemos iniciar un proceso ejecutivo? ¿Podemos iniciar un proceso ejecutivo? Gracias. No, porque no tiene título ejecutivo. La respuesta de muchos apoderados es: iniciemos un declarativo. Monitorio podría ser, pero si es de mínima cuantía. Pero que es de menor o mayor, no podría el monitorio. Entonces simplemente digamos un declarativo.
donde usted demanda, el juez admite, notifique, conteste, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. Y esperarse todo el trámite del proceso para que al final el juez le diga con una sentencia sí le deben, y con esa sentencia adelantar el ejecutivo. Mire la herramienta acá, el interrogatorio de partes. ¿Para qué se va a ir a un proceso largo, dispendioso? Bueno, ya no con ese efecto. Si usted tiene la prueba extraprocesal, y entonces usted lo que dice es, pues ¿sabe qué, Pepito Pérez? Te cito, ¿cierto? Más bien, señor juez, cite a Pepito Pérez para que absuelva el interrogatorio que le formularé respecto a los siguientes hechos. El día tal le presté un dinero y necesito que me entienda. Así, frente, punto. Frenteado. Se le comunican, le notifican al interrogado, el interrogado llega y recuerde que el interrogado está bajo la gravedad de y que faltar total o parcialmente la verdad incluir la mención, ¿no? Bueno, y entonces el interrogado tendrá que escoger entre perder la plática, que no es perderla porque la debe, o tener las consecuencias penales que nos señalaba el doctor Miro. Si su interrogado no va y usted puso en las preguntas escritas, me indique si tal día yo le presté tal dinero, tanto dinero en tal sitio, y no fue, confesión si se lo prestó, indíquele a este despacho si ese dinero puede pagármelo en tal fecha, que es exigible, confesión. Y entonces de esa manera, con el o si lo absuelve y se caen las preguntas, el interrogado, eso depende de la habilidad de ustedes como interrogadores, ¿sí? Usted saldrá feliz de ese despacho con la prueba, que en este caso será su título, a iniciar su proceso ejecutivo. Y ya, al final. ¿Por qué? Porque título ejecutivo no solamente son los títulos, valores. Una repasadita al 422 para ver que usted puede mandar ejecutivamente cualquier obligación clara, expresa, exigible, ya sea un título valor, en una sentencia, en un auto, en fin. ¿Listo? Doctores, finalizar agradeciendo a quienes organizaron este espacio académico. Es importante, yo sé que perdieron algunas clases, pero posiblemente ganaron otras cosas, y gracias por permanecer ahí, que de verdad que yo sé que es algo completamente complejo más hasta ahora de la noche, y un viernes es para nosotros muy satisfactorio, y de verdad que les agradecemos mucho ese cariño, si se puede llamar así, que nos están expresando con su presencia acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su paciencia a esta conferencia. A continuación nos acompañará el doctor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho. El doctor es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en triple titulación denominado Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia, Derecho. Él es consultor, abogado litigante en materia de derecho contractual del Estado y privado, profesor universitario en pregrado y posgrado, y una bienvenida al doctor Daniel. Yo quiero comenzar, como siempre comienzo mis clases, diciendo que no puede haber una explicación si no hay un chisme el cual me permita explicar eso. Y quiero hacer apología a lo siguiente. En este momento vamos a empezar a ver la condensación práctica de lo que mis antecesores nos han explicado. Empecemos por colocar dos, o mejor tres, ejemplos a manera de chisme. Vamos a nombrar el primero como el del perro. ¿Por qué el del perro? Resulta que una señora fue convocada a una audiencia de conciliación porque presuntamente en su camioneta, una Ford Explorer gigante, había atropellado un Golden Retriever de 4 meses y que los daños ascendían a una suma de 8 millones de pesos. Déjeme eso ahí en remojo.
Ahora nos vamos a otro lado, que son el pago de unos honorarios. Y ese caso lo vamos a denominar la abuelita y sus hijos. Resulta que después de que un abogado, bueno, virtuoso y curioso, tal vez de unos 60, ¿no? Algo así, hizo una gestión, una representación en ese proceso, después de haber obtenido una sentencia, decidieron no pagarle. Y pues tocó utilizar la estrategia procesal que hoy nos tiene en esta conferencia. Y finalmente les voy a compartir el ejemplo de un empresario que se reserva los derechos en un contrato de cesión de derechos para lograr reclamarlos y cómo se va a hacer. Entonces dense cuenta que les estoy compartiendo en el evento que nos van a demandar y en el evento en que vamos a demandar. Así las cosas, empecemos con esta disertación. Regálame por favor la diapositiva. Antes que nada yo tengo que decir que hay una cláusula de responsabilidad, el famoso disclaimer, que por libertad de cátedra yo voy a decir lo que se me antoje, ¿sí? Citar a Lord Voldemort, ¿sí? Pero como es libertad de cátedra, y lo hago, muchachos o honorables magistrados, para que cada vez profundicemos más en el conocimiento, ¿sí? Así que me disculpan si llegan susceptibilidades o si son ridículos. ¿Sí? Hay una cosa en el interrogatorio de parte, como prueba extra procesal, que es la psicología del testimonio. La psicología del testimonio tiene unos factores muy importantes para aplicar esa parte procedimental y normativa que mis antecesores a bien tuvieron compartir con nosotros. Y la primera es, ¿cómo nosotros hemos percibido el acontecimiento? Y nosotros y el deponente. Luego me va a decir cómo se ha conservado en su memoria. No necesitan tomar apuntes o tomar fotos porque gracias a las nuevas tecnologías ustedes se inscribieron por medios electrónicos, así que las presentaciones les van a ser enviadas por medios electrónicos, ¿sí? Y además esto es de acceso público, ¿no? Nosotros no somos egoístas en el conocimiento, y además la universidad nos regala el video, lo suben a YouTube, además de hacernos publicidad, pues les queda a ustedes para que lo vean y lo revean y lo fusilen y después hagan memes con nosotros. Bueno. Vamos a mirar ahora, no les estoy dando ideas, ¿no? Ahí está el doctor Milton. Bueno. Vamos a mirar cómo ese deponente lo tiene o es capaz de hacer la remembranza o reminiscencia de eso que sucedió. Luego, cómo quiere expresarlo y finalmente, cómo puede expresarlo. Yo jodo mucho cuando le digo a los estudiantes, no es lo que digas, es cómo carajos lo dices. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Hay una cosa, y es el propósito en virtud del cual usted va a llevar a cabo esa prueba extraprocesal. Y ese propósito tiene que focalizar la atención en algo concreto. La memoria tiene que tener ese foco de atención para nosotros lograr un buen resultado. Si nosotros no tenemos claro cuál va a ser el objetivo del interrogatorio, vamos a hacer preguntas superfluas, inútiles, innecesarias, inconducentes, y pues nos las van a rechazar de plano y le estamos prácticamente haciendo el trabajo al abogado de la contraparte. Nos podemos dar el lujo de ser todo menos abogados faltos de preparación. Viene a jugar un papel importante la percepción de los hechos. Diría Wittgenstein, ¿no? En el Tractatus, el lenguaje. ¿Cómo vamos a expresar eso que vivió o que vivimos con las palabras? Nosotros hay veces, y ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, a nivel pregrado, posgrado, maestrías o lo que quieran, que una cosa es tener la idea a expresar en la cabeza y otra muy distinta, expresarla en la realidad. Y eso genera complicaciones. Ante una experiencia dramática,
cuanto más agresivos seamos nosotros como abogados en ese proceso interrogatorio, pues menos resultados vamos a obtener. Es como cuando usted pelea con Fiona, ¿sí? O en mi caso, ¿no? Le digo, me dice, no, Fiona, pero ¿por qué estás coqueteando? No, es que es una cliente. Entonces, ese suceso dramático para ella, si yo lo hago más dramático y me pongo más bravo, pues voy a encontrar en Fiona una retaliación que me va a mandar a dormir al sofá. Y con estos fríos bogotanos, entonces uno lo piensa, ¿no? Entonces uno dice, mejor voy a explicar o mejor voy a preguntar de una forma tan amable que le voy a empezar a motivar que ella empiece a contarme más de su percepción sobre los hechos objeto de mi cuestionamiento. Luego, se piensa equivocadamente que a mayor evidencia emocional, mayor carga, yo voy a tener mejores resultados. Pues no. Una cosa es la emoción y otra cosa es la descripción real de los hechos. El doctor Milton nos compartía el caso de las pandillas. Cuando el hermano le metía la carga emocional y hacía ver como culpable, si es que entendí bien, ¿cierto? Que yo al final soy un poco... Entonces, y le metía esa carga emocional y la corte dice, momentico, es que ahí hay un elemento subjetivo que me distorsiona por completo la realidad, y nosotros los abogados buenos y buenos abogados, porque la diferencia es abismal, queremos es la verdad real del asunto. En los tipos de verdad, la verdad lógica, la verdad formal, la verdad procesal, queremos la verdad real del asunto, la ontológica, el ser de las cosas. Entonces yo tengo que extirpar esa emotividad, y yo no voy a decirle al deponente, al interrogado, ¿cómo se sintió? No, pregunta periodista. No. Atemorizar o intimidar al testigo es bueno, y aquí empieza lo jugoso del asunto, el plato fuerte, por no decir la carne. Es muy bueno porque, como él si bien decía, hay muchos usuarios de la administración de justicia que no gustan de estar metidos en un despacho. Eso produce miedo, sensación de escozor, incomodidad. Que venga un abogado, por muy tiburoncillo, que le haga preguntas incómodas y que eso va a tener repercusiones penales, a nadie le gustaría estar inmiscuido en esos temas. Entonces, si yo sé que la persona que me va a contestar o me está contestando dice mentiras, mi posición jurídica tiene que ser como un ataque terrorista desde el punto de vista psicológico. Ojo, sin dejar de ser malo, o más bien, sin ser malo desde el punto de vista legal o tramposo, pero sí impositivo, como dirían los países, imperativo, hombre. La actitud con la que usted pregunte va a lograr intimidar e influir en las respuestas. Si usted se muestra contundente en sus preguntas, el deponente lo va a pensar. Porque si usted lo ve muy firme al principio, dice, si yo miento, él no me va a dejar pasar así como así. La persona que expone en sala y quiere decir la verdad, pues ayudémosla. Y usted puede ser no bipolar, pero sí entender las circunstancias. Y aquí voy a empezar a meter el primer chiste. Resulta que la abuelita y sus hijos fueron citados por este abogado, Lord Farrow, al interrogatorio, porque no le habían pagado. La sentencia había salido en el 2013 y en el 2007 había salido la sentencia de casación, y a 2019 no le habían pagado, por no decir no le han pagado. El que lo entendió, entendió. Entonces sí, se citó a la abuelita y a sus hijos. Cuando llegaron los 7, porque eran 6 hijos y la abuelita, automáticamente la abogada de ellos solicitó el uso de la palabra y le dijo al juez,
señor juez, yo pongo de presente que la abuelita tiene una enfermedad, lo que nos compartía el doctor Luis, ¿no? La abuelita tiene principios de Alzheimer. Y fue que la abuelita escuchara eso y la abuelita lloró. Detrás de la abuelita yo lloraba. Porque yo duré, perdón, el abogado había durado 10 años defendiendo ese proceso, y en el proceso penal, la trataban como la abuelita. Entonces, ella había apelado no solamente a un derecho reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino por nuestro derecho interno, pero también apelaba a nuestra formación humanista, porque una cosa es usted como abogado y otra cosa muy diferente usted como persona. Y si usted es una persona íntegra o con principios sólidos, esa decisión le afecta. Yo no fui ajeno a esa circunstancia, pero no iba a dejar que esa circunstancia fuera en contra mía. Ahí está la inteligencia. La inteligencia no es de cuánto mundo de conocimiento sabes, sino de lo poquito que sabes, cómo lo aplicas. Entonces, el juez me corrió tras lado y me dijo, a ver, ¿usted qué tiene que decir? Yo le dije, dos cosas. Lo primero, no tengo el más mínimo inconveniente de rechazar esa prueba en ella. Pero ojo, lo hago porque duré defendiendo a esta señora 10 años y hoy no va a ser la excepción. Yo puedo conseguir la prueba con los hijos. Y eran 6 hijos. Y estos 6 hijos habían sido entrenados, por no decir adiestrados, a decir cualquier cosa, pero siempre terminaban diciendo los honorarios que el doctor fijó fue una botella de vino y una buena cena. No me cree, es que no pudimos meter el video hoy. Mejor dicho, los llevo hasta las 12. Pero para que se den cuenta cómo es la vaina en la realidad, la parte pragmática, la parte litigiosa de la cosa. Entonces, tocaba ayudarla en ese suavecito, ¿no? Hay que recuperar y construir el testimonio del deponente de la mejor forma posible. En general, la relación espontánea. La espontaneidad en el testimonio es un factor clave para nosotros los abogados. Y en ese mismo caso que les estoy compartiendo, la abogada, cuando se daba cuenta que uno de los testigos, uno de los hijos, iba a contestar algo que era en contra de ellos, a favor de nuestra tesis, decía objeción, pero después de que lo estaba contestando, o sea, se le metía en la mitad de la contestación. Automáticamente yo levantaba la mano, como si eso estuviera arreglado, ¿no? No, a usted se le ocurre, uno también es espontáneo. Entonces yo levantaba la mano y le decía, señor juez, dése cuenta que la abogada de la contraparte le está quitando o le está restando, ¿qué? Espontaneidad al testimonio. Y el juez decía, sí, déjala contestar. ¿Yo qué quería? O nosotros como abogados, ¿qué queremos? Empezar a dejar el registro cronológico para que el juez de la causa me califique las preguntas. No él, sino el juez en donde va a ir esas pruebas. Les cuento aquí entre nos que la abuelita y los hijos, por yo haberlos demandado por los honorarios en un proceso civil, me abrieron un disciplinario ante el Consejo Superior de la Abuelita. Ya a estas alturas del partido es como las quejas de los estudiantes. Ya uno coge cuero. Ya. Me acuerdo que en la primera serie de Harry Potter, Lord Voldemort asustaba muchísimo a Harry Potter. Ya después de las 5 y las 7 ya. Y el que lo entendió, lo entendió. A mí ya se me está aquí como doliendo la... Bueno, entonces, ok, disponer de tiempo suficiente para generar buenas ideas, eso es importante. Los abogados, y más que todo nosotros los jóvenes, los millennials, los estudiantes universitarios, dicen, eso lo hacemos en la madrugada, ¿sí? Eso lo hacemos, mañana el interrogatorio, parpolas y pensamos mejor. No falta el que diga, voy a volar, ya regreso. Es que yo volando viendo veo. Se ve de todo, se ve de todo.
socializar el tema con los colegas. Doctores, uno como abogado no puede pensarse. Por muy brillante que usted crea que es, jamás va a poder abarcar todas las variables que a un colega le pueda decir. Porque uno no es objetivo con uno mismo. ¿Quién es el filtro de objetividad? No solamente la mamá, no solamente Fiona. Los colegas le dicen la verdad a uno. Entonces le dicen, no, Daniel, no aprendemos, eso no lo aprendemos. Y uno dice, bueno, listo, pregunta desechada. Terminan desechándole todo el interrogatorio. Sí. Pero ese feedback, esa retroalimentación es lo que nos ayuda cada vez a nosotros a ser mejores cada día. Por eso es muy importante la comunidad del conocimiento. Por eso yo digo que no hay academia sin bullying. Los amigos le hacen bullying, la familia le hace bullying, la novia le hace bullying. Y eso nos permite mejorar todos los días. Hacer juego de roles. Una cosa yo decir, yo soy el demandante. A yo decir, me voy a poner el papel de demandado o de convocado. Si me preguntan esto, ¿qué podría yo contestar? Y ese juego de roles es una tendencia norteamericana para el caso de los estudios de los preceptos jurisprudenciales, y nosotros debemos hacer lo mismo. Es que no es de dónde salga, es que tanta utilidad práctica tiene para nosotros como abogados hacer ese juego de roles. Estaría estupendo que cuando uno tuviera una relación de pareja, Fiona hiciera el juego de roles, ¿no? Eso nos ayudaría mucho a nosotros con la presunción de inocencia. Bueno. Escribir las posibles preguntas e intentar darle respuestas poniéndonos en la posición del interrogado. Era muy importante lo que decían mis colegas. Me decían, ojo, si usted sabe qué es lo que le van a contestar, pregunte más. Porque si usted no sabe, prácticamente usted está saltando al vacío. Y puede que su pregunta mal formulada le dé las herramientas al deponente para expresar todo lo que quiera y que después se lleve un convencimiento a favor del deponente y no el suyo. Entonces usted solito se hace harakiri y se tira el interrogatorio aparte de eso. Sin embargo, aquí viene un punto crucial, que es si le vamos a permitir o no a la parte contraria mentir y transmitir sus emociones. En ese momento, usted tiene que hacer uso o gala de lo que conoce como las falacias. Las falacias son verdades aparentes, pero ¿verdades? No. La contraposición de la verdad es el error. ¿Qué quiere decir esto? Yo automáticamente tengo que decirle, un momentico, esa falacia es ad hominem, el punto está en ser sencillos y claros. Bueno, sigamos por favor. Quiero llegar. Preguntas duras y difíciles, regálame otra. Quiero pasar aquí. Más, otra. Quiero llegar al cuadro, por favor, para terminar. Ahí. Y con esto quiero cerrar. Como decían los doctores, de nada nos sirve saber la teoría si no sabemos cómo implementarla en la práctica. Y aquí está la conclusión, honorables magistrados, de todo lo que a bien les hemos querido compartir. ¿Cómo preparo yo el interrogatorio? Ya sea como demandante o como demandado, mejor dicho, como convocante o como convocado. Porque como dijo el doctor Ibáñez, no es una demanda, parece una demanda. Hay una fase de interrogatorio. ¿Qué tengo que hacer? El hecho concreto que queremos acreditar. Si yo quiero acreditar que fulanito le puso los cachos a sutanita, pues tengo que preguntar enfocadamente sobre eso. Si yo quiero demostrar que usted firma un contrato con él, eso es lo que tengo que acreditar. ¿Qué preguntas voy a utilizar yo? ¿Abiertas o cerradas? Abiertas es, dígame, explique, cuénteme. Cerradas, diga sí o no. Claro, en cualquiera de las preguntas puedes seguir explicando. Pero más que este esquema rígido, usted tiene que ser sensible a las respuestas de su deponente. Si bien es cierto, usted puede tener un pliego de 20 preguntas, yo por lo general pregunto lo que necesito
y le digo al juez en ese escrito, y me reservo las preguntas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 para ser formuladas en la audiencia. Porque habrán cosas que yo no puedo prever porque son imprevisibles, que me dice el deponente en plena audiencia. Entonces yo dejo esas preguntas para el desarrollo de la audiencia. Y ahí es cuando las preguntas según las respuestas en el proceso. Y se formula la protesta cuando las preguntas sean capciosas, sugestivas e impertinentes. Y volvemos al tema de la prueba. Listo. De esta manera, doctores, terminamos, y espero que con estos formatos y estas aclaraciones ustedes, ojo, sin la necesidad de ser abogados titulados, puedan empezar a hacer sus primeros pinos para los procesos. Entre más experiencia tengan, doctores, mejor abogados serán, y por eso nosotros apostamos en conferencias como esta. Muchas gracias.